Ok, perfecto. Bien, chicos, empezamos la charla de hoy, la formación online un poquito. Saben que cada cierto tiempo hacemos este tipo de charlas y un poquito, pues, rescatando comentarios que voy percibiendo de los corredores, preguntas directas que me llegan y demás. Pues vamos tratando algún tipo de temática y hoy quizás he querido abarcar un poquito, mm, pues algo más completo, intentar que entiendan un poquito la estructura, la forma de trabajar, de planificar, de cómo afrontar nuestros retos, nuestras carreras y bueno, luego pues libertad para preguntarme cualquier duda que les surja al respecto de lo que tratemos o cualquier otro tema que tengan ahí pendiente y que les gustaría tratar, pues yo encantado de contestarles. Mm, Creo que ya todos me conocen, pero bueno, si alguno no me conoce, soy Misael Misa, entrenador de running y trail running, entre otras muchas cosas. No vamos aquí ahora a alargarnos, a extendernos, pero bueno, eh, en esta serie de vídeos, pues lo que intentamos es eso, ayudarles a que puedan mejorar su rendimiento, a que puedan abarcar un poquito las diferentes facetas del entrenamiento entre el running para pues, poder mejorar el rendimiento, sea cual sea nuestro objetivo, ya sea por ocio, por mejorar el rendimiento simplemente por competir con nosotros mismos, o pues ya a niveles más avanzados, pues porque tenemos algunos objetivos en cuanto a resultados, pruebas y demás. Vale, entonces vamos a hablar un poquito, a ver qué silencio por aquí, para que no se escuche de fondo. Silenciar, vale. Vamos a tratar un poquito toda la estructura que hay que tener en cuenta desde el inicio pues hasta ya un poquito lo más complicado. Es una charla que va enfocada a todo tipo de perfiles de corredores, gente que está iniciándose y que no tiene prácticamente idea de cómo realizar un entrenamiento, a corredores expertos que bueno, que tienen ya mucho bagaje y demás. Aparte de ser entrenador, también soy corredor de montaña desde hace ya 10 años y bueno, últimamente me he dedicado a hacer ultradistancia, con lo que he focalizado un poquito mis objetivos en carreras de ultradistancia y con la suerte de que hasta la fecha, a no decirlo muy alto, he conseguido acabar todas las ultras a las que me he enfrentado. Así que un poquito de conocimiento por formación y otro poquito de conocimiento por experiencia es lo que quiero transmitirles. Es importante que sepamos que como punto de partida hay que tener una planificación. Siempre hablamos de lo mismo, la planificación, la estructura, ya sea pues el año completo o por temporalmente menos extensas, en 6 meses, 3 meses y demás. Pero para generar esa planificación, para adaptarnos a la planificación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una serie de aspectos claros antes de iniciarlo. Y es, primero, cuál es nuestra situación inicial, saber cuál es nuestro estado de forma y nuestra experiencia previa, ¿vale? Hoy empezamos, no es lo mismo que empiece Pepito, que nunca ha corrido y que se enfrenta en este plan y su objetivo es acabar una carrera de 10 kilómetros por montaña, a María, que lleva 7 años corriendo y va a enfrentar su primera ultra, ¿vale? Hay que tener muy claro ese objetivo, teniendo en cuenta el bagaje que traigamos anteriormente, que traemos con anterioridad, que luego veremos cómo debe ser la progresión en las distancias de carreras de montaña y nuestro estado de forma. Es decir, hay que hacer una serie de test para ver el punto de partida en el que nos encontramos y qué trabajo tenemos que realizar para alcanzar ese objetivo que nos hemos pausado. Lo ideal es que la duración de ese plan sea anual, con 1 o 2 objetivos principales, y luego estructuremos diferentes mesociclos que se llaman, es decir, ciclos de meses que ahora entraremos un poquito a detallarlo para entre objetivo y objetivo alcanzar nuestro pico de forma los días de competición. Hay diferentes tipos de entrenamiento que hay que tener en cuenta y los entrenamientos son muy diferentes para iniciación o para distancias cortas,
que para corredores experimentados y con mucha más experiencia. Quizás para niveles de iniciación tendríamos que centrar nuestro trabajo en ese tipo de ejercicio, de carreras que se generen adaptaciones. Nuestro cuerpo necesita adaptarse al correr y en un principio, pues, con poca duración, ¿vale? Entrenamientos de poca duración. A medida que nos vamos adaptando, pues se va ampliando ese tiempo de entrenamiento y se van ampliando, pues, o introduciendo otro tipo de facetas, como el entrenamiento de fuerza, que prácticamente desde el principio tiene que venir también incluido en ese planning, pero eh, en diferentes fases. No es la misma fuerza cuando nos iniciamos, que hay que tener ejercicios también muy controlados, eh, muy técnicos. Allá cuando hacemos ejercicios con mucha pliometría y niveles mucho más avanzados. Todo eso tiene que tener una progresión y hay que tenerlo en cuenta. Y después, pues el trabajo en montaña directamente, las tiradas de montaña, que en principio deberían de ser más cortas, luego más largas, ir metiendo más desnivel y demás. Son ese tipo de factores que hay que tener en cuenta en esa planificación. Yo recuerdo, y siempre lo cuento como anécdota, la primera vez que salí a correr por la montaña con mi padre y mi hermano, con unas playeras de asfalto y en un tramo relativamente corto, 15 kilómetros, tal, eh, tuve que terminar corriendo de espaldas de los calambres, pero una cosa de loco. Al kilómetro 10 estaba pero acalambrado al máximo. Y hoy día mi padre y mi hermano, sobre todo, que se acuerdan, me dicen, ¿te acuerdas la primera vez que a los 10 kilómetros estabas con calambres que hasta el cuello y ahora haces carreras de 140 kilómetros? Pues mi cuerpo se ha adaptado durante todos estos años, hemos ido generando adaptaciones y hemos evolucionado, hemos progresado. Pues es normal que en un principio tengamos ciertas dificultades y a medida que realizamos un entrenamiento adecuado y una progresión adecuada, generamos esas adaptaciones para ir evolucionando. Después hay que gestionar bien las fases de los ciclos, es decir, la primera fase de adaptación, luego una segunda fase de carga de volumen de trabajo, otra fase más específica donde ya nos metemos a hacer cositas más adaptadas y más relacionadas con lo que vamos a ejecutar en carrera, y esa fase final de ajuste, de tapering, previo a la competición, que ahora nos meteremos de lleno a ver un poquito todo esto. Entonces, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta? Vale, primero que nada tenemos que definir ese camino, tenemos que definir ese plan de carrera y para eso hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más larga es la carrera, pues más tiempo tardaremos en prepararnos. Eso es algo relativamente lógico, ¿no? Si nosotros estamos empezando con distancias cortas, pues quizás necesitaremos un proceso de adaptación y una preparación de unos meses, y en cambio, si vamos a preparar una distancia que nos lleve a más de 4 o 5 horas corriendo, pues serán muchos más los meses de preparación, incluso un año o años de preparación para poder afrontar ese tipo de pruebas. Hay que tener en cuenta que cuanto más larga es la distancia, más horas vamos a estar en carrera, se corre a intensidades más bajas. Evidentemente hay que tener en cuenta, y esto es un factor que a veces nos cuesta asimilar un poquito cuando damos el salto a distancias más largas, que la intensidad en competición baja, por tanto nuestros ritmos son más lentos. Es imposible que tú corras eh, una maratón o una carrera de ultradistancia a los mismos ritmos, a la misma velocidad que corres un 10K, una carrera de 10 kilómetros. ¿Vale? Un esfuerzo es menos tiempo, puedes llevar ritmos más altos, correr más rápido. Cuando estás muchas más horas en competición, cuando corres más tiempo, los ritmos siempre van a ser más lentos. Tenemos que trabajar para que el mayor tiempo posible podamos llevar nuestro ritmo más rápido posible. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta que las adaptaciones a la baja intensidad son un poquito más lentas, tardan más en generarse esas adaptaciones a los ritmos lentos y al trabajar en baja intensidad. Por eso, los que ya siguen un plan de entrenamiento o han trabajado con entrenadores, cuando queremos trabajar a alta intensidad, series de velocidad, picos muy explosivos, se trabajan en fases pequeñas durante la planificación. En cambio, la baja intensidad, los rodajes en Z2 en ritmos lentos, eso se trabaja durante todo el año, ¿vale? Porque hay que mantener esas adaptaciones. Entonces, también tener en cuenta que cuanto más tiempo estamos en carrera, cuanto más larga es la carrera,
más tiempo necesitamos para recuperarnos después de la carrera. Entonces se prolonga ese tiempo de recuperación, ya que la fatiga muscular en este caso, es bastante mayor. Y también cuanto menos nivel de forma tenemos y cuanto menos experiencia tenemos, pues necesitamos un periodo mayor para generar esas adaptaciones, para estar preparados a enfrentarnos a ese tipo de pruebas. Entonces tenemos que ser conscientes de que el punto de partida sea el adecuado para el objetivo que tenemos y que tenemos que cumplir esos plazos, esos tiempos necesarios para llegar al objetivo, a la carrera, eh, con las necesidades fisiológicas cubiertas y con la preparación adecuada. Mucho cuidado, que pasa muchísimo y lo he visto mil veces con él. No hay huevos de apuntarse a tal carrera. Os hago una servilleta en una celebración con 4 colegas y firmamos que vamos a hacer una ultra cuando lo más que he hecho ha sido 30 kilómetros. Ese tipo de cosas pasan, sobre todo cuando ya estamos en un grupo pues amplio de corredores y demás, en un ambiente quizá más distendido. Siempre hay un valiente que tienta la suerte. Intentar evitar caer en esos juegos, porque el riesgo de que suframos una lesión o hay muchos riesgos cuando tú te enfrentas a una carrera sin estar preparado. Entonces, si los podemos evitar, mejor, y cumplir un poquito todos los plazos que requiere la prueba a la que nos vamos a enfrentar. Después nos preguntamos muchas veces, o me he encontrado con casos en los que, a ver, déjame mirar si hay alguien pendiente. Vale, han entrado todos. Okay. Casos en los que a veces dicen, no, ya yo hice una carrera de 10 kilómetros, voy a hacer una media maratón, después dentro de 2 meses hago una maratón y el año que viene hago una ultra. Ese no es el proceso, ese no es el proceso de adaptaciones. El tiempo es mucho mayor y los saltos, pues, deben de ser cuando ya nosotros controlamos perfectamente esa distancia. ¿Cómo sabemos que controlamos la distancia? Porque pues somos capaces de acabar una carrera con buenas sensaciones, aunque evidentemente siempre se acaba fatigado, con esa sensación de haberlo dado todo, de sobreesfuerzo, pero sin molestias, sin dolores, sin problemas estomacales, sin tener la sensación de haber dejado media vida en el recorrido. Es decir, no nos ha venido el hombre del mazo a mitad de trayecto y hemos acabado sobreviviendo. No, hemos podido hacer la carrera que teníamos planteada, nuestros tiempos, nuestros ritmos, y, y la acabamos pues relativamente bien, sin estar después una semana en cama que no podemos movernos. Entonces, si acabamos bien de tiempo, en 2 días estamos relativamente, 2, 3 días estamos recuperados para volver a realizar entrenamientos de baja intensidad y volver a la rutina. Entonces, habremos completado esa fase de forma pues correcta y podremos plantearnos dar el salto a la siguiente distancia. No hay un proceso ideal, no hay un proceso matemático que diga, pues acabo la de 5, hago 10, de 10 a 15, 15 a 21. No. Pero sí es verdad que se habla que los saltos no deben ser de más del 50%. Es decir, si yo he hecho una carrera de 20 kilómetros, el siguiente paso debería ser aumento 10 kilómetros más, 30. ¿Vale? Si yo he hecho una de 40, pues puedo dar el salto a una de 60, teniendo en cuenta tanto distancia como desnivel. Si yo lo más que he hecho son 1000 positivos, no me voy a meter a correr 4000 positivos en la próxima carrera. Hay que ir generando esas progresiones y esas adaptaciones para que evolucionemos de forma correcta, sobre todo previniendo lesiones, que es algo importantísimo y hay que tener muy en cuenta y que es la base de todo plan de entrenamiento. Un corredor tiene que prevenir lesiones, siempre hay un margen de riesgo, porque al final se lesionan los deportistas profesionales. Evidentemente, nosotros estamos ahí también con el riesgo de sufrir algún tipo de lesión, pero es verdad que realizando un buen plan de entrenamiento y cumpliendo lo que nos pautan, se reduce muchísimo ese porcentaje. Vale, entonces yo los casos que he vivido, que tengo en un porcentaje amplísimo de las personas que caen lesionadas, suele ser porque se suelen precipitar en este tipo de decisiones o porque no controlan o no tienen la capacidad de controlar los entrenamientos a baja intensidad, los ritmos lentos. Les cuesta ir a ritmos lentos, siempre quieren ir a más velocidad de la que está pautada, no cumplimos estos
estos procesos hay que hacer una tirada de X kilómetros, que hay X desnivel y no vamos a más, hay que rodar estos ritmos y rodamos más rápido. Entonces, inconscientemente estamos comprando papeletas para sufrir algún tipo de lesión. Entonces, vamos a intentar cumplir lo establecido y no saltarnos pasos para que, sobre todo, podamos prevenir lesiones, que es el objetivo número uno. Después, hay una pequeña escala que se dice que desde que nos iniciamos y estamos con carreras cortas, pues debemos de estar un año completo con ese tipo de competiciones, carreritas cortas. En el segundo año nos podemos meter ya en media distancia, lo que puede llamarse medias maratones de montaña. Al tercer año, afrontar nuestra primera maratón y ya después, pues dependiendo un poquito del nivel, de las capacidades de cada persona, cada año, cada 2 años, ir dando el salto. Una primera ultra entre 50 y 60 kilómetros, después dar el salto 2 años siguientes, pues afrontar 70, 90 kilómetros, 2 años más y dar un salto 100, 140 kilómetros, y 2 años más si queremos ya dar el salto a 100 millas, a carreras de ultradistancia tipo 360 y demás, que ya requerirían otro tipo de preparaciones, de planificaciones, y sí requerirían pues, pues estas adaptaciones que hemos ido adquiriendo durante todo el proceso, durante el camino. Es algo relativo, no tomemos al pie de la letra, no, hasta el año no puedo dar, no, no, es algo relativo que dependiendo de cada persona y del número de competiciones, del número de entrenamientos o las horas de entrenamiento que vayamos acumulando, las adaptaciones que generemos antes o después, pues se podrán ir saltando esos pasos y conseguir evolucionar antes o un poquito más lento. Lo que sí es importante es lo que les decía antes, tendríamos que evitar saltar etapas, es decir, no es lógico saltar de media maratón a ultradistancia o de una maratón a unas 100 millas. Es ideal ir cumpliendo esos pasos, esa, esa progresión, porque, porque es verdad que son carreras diferentes. Prácticamente se puede decir que son modalidades deportivas diferentes, hacer una ultradistancia a correr 15 kilómetros. ¿Vale? Las preparaciones, las planificaciones, lo que sufre nuestro cuerpo fisiológicamente es muy diferente en un caso que en otro. Entonces, siempre cumplir todos estos pasos es un consejo que de antemano os digo que no deberían saltarse. Una vez tenemos todo esto en cuenta, pues tenemos que saber qué debemos entrenar para llegar preparado a nuestros objetivos. Y ahí hay que tener en cuenta pues, diferentes factores que afectan a nuestro rendimiento. Todos los factores que afectan a la condición física, el ser más resistentes, el ser más veloces, el no tener fatiga muscular con cierta frecuencia. Es decir, hay cositas que hay que cuidar y para eso pues siempre es ideal ponernos en manos de un entrenador o seguir un plan de entrenamiento aconsejado. Importante es saber cuál es nuestro punto de partida, cómo están, lo que siempre hablamos, dónde están nuestros umbrales, que si alguien no sabe de lo que hablo, en mi canal de YouTube tengo un vídeo que habla de las zonas de entrenamiento. Ahí hablo de cómo calcular nuestros umbrales y sabremos en cada momento cuál es el ritmo adecuado al que tenemos que entrenar dependiendo del objetivo que tengamos y qué umbrales debemos trabajar más o menos. El trabajo de fuerza, como decía antes, es un trabajo importantísimo y que debemos de progresarlo y dependiendo de la fase de la temporada en la que estemos, pues meter más intensidad, menor intensidad, ejercicios más específicos, más adaptados, ejercicios que nos carguen menos y sean más compensatorios, como puede ser trabajo de core o trabajos muy específicos con cargas altas, pero más enfocados en la técnica de carrera. Vale, es un poquito más complejo el trabajo de fuerza, pero es un factor también determinante en nuestro rendimiento. Yo puedo decir que desde que he aplicado un trabajo de fuerza a conciencia y no el ir al gimnasio, mover peso y tal, sino cuando he aplicado en mis rutinas de entrenamiento un trabajo de fuerza a conciencia y efectivo, mi rendimiento ha mejorado, pero muchísimo y sobre todo las recuperaciones han sido pues el día y la noche.
de acabar una carrera de 30 kilómetros y estar 3 días que no podía subir o bajar escaleras, a acabar una ultra y poder salir a entrenar al día siguiente sin problema. El trabajo de fuerza es clave, es fundamental, aparte que es el principal motivo por el que evitamos los calambres, que son muy frecuentes. Con un trabajo de fuerza adecuado se reducen muchísimo, muchísimo los calambres musculares. Eh, y todos esos factores que debemos de tener en cuenta después, perdón. Hola chicos, perdón, se me cortó la señal. ¿Me escuchan? ¿Me ven ahora otra vez? Sí. A ver. Vale, perfecto, Javi, gracias. Aquí ponemos. Ok, retomamos. Perdonen, no sé el motivo por qué se me saltó la conexión. Retomamos lo que les decía, hay otra serie de factores que son importantísimos. La nutrición en carrera, la alimentación que llevamos en el día a día, el realizar frecuentemente descargas musculares en manos de un especialista, el tener un descanso adecuado, el dormir bien, descansar las horas necesarias, el que el descanso sea el correcto, ¿vale? Que eso también lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que pues guiarnos los ciclos para descansar en un horario nocturno, intentar no alimentarnos demasiado en horario nocturno, dormir sin luz exteriores, evitar las pantallas, evitar los móviles y demás, porque entonces eso nos afecta al sueño aunque no seamos conscientes. Y, y entonces, pues, todo ese tipo de cosas hacen que nuestro rendimiento mejore exponencialmente. Y después hay otro factor un poquito que va a delimitar que podamos ser del montón, como somos la mayoría de los corredores, o ser de esos que pueden dar el salto a la élite, pero eso está muy determinado por el V2 Max, el consumo máximo de oxígeno, un poquito, que no sé si habréis oído hablar, no quiero liar con eso, pero bueno, al final es un factor genético, ¿vale? Es verdad que el consumo máximo de oxígeno con un buen trabajo se puede mejorar relativamente, perdón, pero viene determinado por factores genéticos y la genética es la que nos ha tocado, gracias o por culpa de nuestro padre y nuestra madre, y nosotros ahí no podemos cambiarlo. Entonces, ahí sí que hay ciertas limitaciones genéticas para muchos de nosotros. Entonces, debemos de centrarnos en los factores que sí dependen directamente de nosotros. Todos los factores que nosotros podamos mejorar nos van a hacer mejorar. Y no estoy diciendo que llevemos una vida de atleta profesional, cada uno en la medida en la que le sea posible. Entrenando 2 veces en semana, que es lo que mis compromisos personales, laborales me permiten, pues entrenando y cumpliendo esos 2 días en semana. Entrenando 6 días en semana, cuidando la alimentación, cuidando el descanso y demás, pues cumpliendo todo esto. Es verdad que no somos profesionales y que tenemos esto como hobby, la montaña está para disfrutarla, pero sí es verdad que la satisfacción es mucho mayor cuando tú acabas las competiciones y has dado todo lo que puedes y has alcanzado tu mejor nivel. Eso, ese nivel de satisfacción, si no lo han alcanzado, les aconsejo que lo intenten al menos en alguna ocasión, porque la verdad que te sientes Dios por un momento, ¿vale? Entonces, les invito a que cumplan y tengan en cuenta todos esos factores para que se comparen con ustedes mismos en fases anteriores y puedan alcanzar su mejor versión, que es lo más importante. Entonces, todos estos factores, hay lo que les comentaba, hay factores modificables y hay factores no modificables. Los no modificables son los genéticos y los entrenables pues son nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestro entorno. Es decir, nosotros nos movemos en un entorno en el cual es habitual, pues salgo de trabajar con los compañeros de trabajo y me tomo una cerveza. Mi grupo de amigos, pues más que hacer deporte, quedan para jugar a la Play.
Todo este tipo de cosas nos influyen en lo que nosotros seamos capaces de hacer. Si mi grupo de amigos, mis compañeros de trabajo, saben que salimos de trabajar y nos echamos un rodaje pues quedamos y vemos una yarda de un entrenador y mañana salimos a trotar, buscas un entorno que sea más relacionado. Ninguno de mi entorno fuma, no me veo tentado a este tipo de situaciones. Si tú generas un entorno saludable y un entorno más relacionado con el deporte, te va a ser más fácil controlar todo este tipo de sistemas. Que no estoy diciendo que dejes a tus amigos de toda la vida de lado, ni muchísimo menos, pero facilita las cosas. Si en casa todos comen de forma saludable, es mucho más sencillo cuidar nuestros hábitos alimenticios que si pues en casa todos comen fritos, salsas, refresco, demás, y yo pues como un poquito más sano, bebo agua y tal, me va a costar más viendo eso a mi alrededor. Entonces son las cosas que tenemos que cuidar y después centrarnos en ese entrenamiento que nosotros podemos mejorar. No quiero darle un poquito más lata a esto, repetirme más de lo mismo. Luego, si tienen alguna duda, me preguntan y nos centramos en ello. Y ahora vamos a enfocarnos en las fases, por así decirlo, del entrenamiento. Tenemos que dividir nuestro plan de entrenamiento previo a la competición, pues estructurarlo en diferentes etapas. ¿Vale? Hay etapas que son pues de adaptación, una primera etapa que puede ser de 2, 4 semanas a lo mejor, en las que generamos adaptaciones a lo que va a ser el grueso de nuestro entrenamiento. Luego pasamos a una fase de carga, de volumen, una fase en la cual nosotros vamos a meter más volumen, adaptado siempre a la distancia a la que nos vayamos a enfrentar. Perdón un segundo, que aquí se me salta. Vale, perfecto, ya está. A una ultradistancia, pues es una fase en la que tenemos que acumular muchísimo volumen. Carreras de 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros, pues tenemos que hacer una preparación para llegar a dominar los ritmos a los que vamos a competir en esos 20 kilómetros, que sean pues trabajar ritmos un poquito más altos. A medida que se van ampliando las horas de competición, se amplía mucho más el trabajar el volumen, es decir, la cantidad de kilómetros o de horas que hacemos en los entrenamientos. Y cuando estamos hablando de distancias más cortas, niveles más iniciales, pues intentamos buscar eso, adaptaciones y nuestros mejores ritmos para aguantar ese tipo de competiciones. Luego viene una fase de impacto que también puede ser unas 3, 4 semanas previas a la competición, donde hacemos simulaciones. Es decir, es más complicado en una distancia larga, en una ultradistancia, pero en distancias cortas podemos hacer simulaciones de recorridos como el de la carrera, o incluso realizar el mismo recorrido de la carrera. Si nos adaptamos a las distancias, a los desniveles, a las zonas más menos técnicas, y, y nos genera pues ese tipo de adaptaciones y esa confianza para después el día de la carrera poder enfrentarlo con un conocimiento mayor. En ultradistancia, pues normalmente lo que se hace para generar esta semana de impacto es nuestras tiradas largas, pues ya meter ahí un volumen considerable, pero en ritmos de competición. Si es verdad que hay diferentes tipos de entrenadores y cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso, no me gusta abusar de volúmenes excesivamente largos y puntualmente hacemos tiradas pues bastante largas, pero lo normal es no excedernos de 4 o 5 horas en los días de más volumen en entrenamiento. Y eso supone pues que en una carrera de ultradistancia la tenemos que dividir en diferentes fases y vas haciendo pues tramos de 20, 30, 40 kilómetros dependiendo de los ritmos que seas capaces de hacer. Y ahí sí simulamos ritmos de competición, entrenamos, que es otro factor importantísimo, entrenar la nutrición que llevamos en carrera. Eso hay que entrenarlo siempre y cada vez que hacemos una tirada en montaña, probar los productos o la alimentación que consumimos en competición y en carrera. Y todo ese tipo de cosas nos van a hacer que lleguemos al día de la competición
con confianza y sin sufrir contratiempos inesperados. Y después está la fase de tapering o de adaptación, que es, dependiendo de la distancia, puede ser la semana previa a la competición o las 2 semanas previas a la competición en el caso de ultradistancia, donde ahí reducimos muchísimo el volumen, trabajamos a ritmos muy lentos, muy cómodos, muy poca carga de entrenamiento, y sí es verdad que metemos pinceladas de alta intensidad para que la musculatura no se nos duerma, se mantenga activa. Muchas veces se hace una activación previa a la competición, que yo siempre la recomiendo, pero hay deportistas a los que no les viene bien ese tipo de trabajo, y lo dejamos así un poquito en el aire sin hacer activación. Los días previos hemos hecho esas pinceladas de intensidad y nos va de lujo. Entonces, a ver por aquí, ok, en el chat, perfecto. Entonces, una vez estructurado todo eso, pues ya sabemos un poquito qué ritmos, qué tipo de entrenamientos, en qué fase metemos más adaptaciones a la baja intensidad, rodaje en Z2, ritmos muy lentos, metemos Farlek, donde necesitamos pues mejorar a lo mejor ese segundo umbral, y jugamos con rodajes en zona 3, zona 4, combinamos esas dos zonas. También tenemos un vídeo en el canal donde hablamos de los tipos de zonas, que hay muchos autores que varían un poquito. Yo siempre trabajo con las 6 zonas de entrenamiento: zona 1 recuperación, zona 2 es la zona endurance de resistencia, zona 3 tempo, muchas veces es zona de competición cuando ya nos vamos a distancias largas, zona 4 zona de competición distancias cortas, que es la zona sweet spot, que se suele llamar, zona 5 que es zona umbral, ¿vale? Ya para trabajar series y para en carreras muy cortas de mucha intensidad se puede picar esa zona 5, después la zona 5 plus, que es consumo máximo de oxígeno para trabajar mucha intensidad en series cortas muy puntuales. Vale, esas son las zonas que eso en el otro vídeo lo explicamos para quien esté interesado lo pueda ver. Y ahí ya estructuras tus semanas de entrenamiento con los tipos de rodajes, si tocan series, si tocan cuestas, si tocan rodajes lentos, si salida a la montaña, todo este tipo de cargas que, dependiendo un poquito de eso, de nuestro nivel inicial, los test que hemos hecho previamente y el objetivo que tenemos, hay que distribuir por todas estas fases que veníamos hablando. Y un poquito esto era lo que yo quería comentarles hoy, el planificar este tipo de entrenamientos y dejarles claro eso que hablamos en la primera parte, que sí lo veo muchísimo. No querer saltarnos etapas, no querer dar saltos de una distancia a otra demasiado rápido. Hay que disfrutar de la distancia que estemos compitiendo, ver un poquito cómo vamos evolucionando, intentar mejorar nuestras marcas, siempre compitiendo con nosotros mismos. Somos muchos trabajadores, padres de familia, tenemos cargas laborales, cargas personales, no podemos compararnos con profesionales que se dedican pues eh, al 100% a esto, pero sí podemos compararnos con nosotros mismos y buscar una mejora de nuestro rendimiento. Y después ser conscientes que muchas veces también me llega, no, es que ahora estoy preparando distancias largas, por encima de la maratón, ultradistancia, y me noto que no estoy alcanzando los ritmos que alcanzaba antes. Si antes tú competías en carreras de 20, 30 kilómetros, ahora vas a competir en carreras de 50, 70, 90, 100. Es imposible, lo que decía antes, llevar los mismos ritmos. Vamos a generar una serie de adaptaciones para que tú esos ritmos, que son un poquito más lentos, los puedas sostener durante mucho más tiempo. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro y teniendo una buena estructura, que como siempre les digo, en el grupo de entrenamientos nuestro hay una base de entrenamientos, los hay que ya tienen su propio entrenador, los hay que ya entrenan conmigo, pero es ideal seguir ese plan de entrenamiento con las adaptaciones específicas de las que hemos hablado, ¿vale? Y saben que no me gusta extenderme mucho más, siempre suelo hacer eso, 30, 45 minutitos de charla, y luego pues abrimos aquí un poquito para contestar preguntas, para aclarar cualquier duda que se les haya quedado de lo que he hablado, o de dudas que tengan en sus próximas carreras, cómo afrontar algún caso concreto, lo que yo les pueda aportar, lo que yo les pueda ayudar.
aquí estamos. Tienen si quieren el chat para escribir o pueden activarse el micrófono cualquiera de ustedes y preguntarme directamente cuando quieran, sin problema. ¿Quién se anima? Que los veo vergonzosos, no veo bien por aquí. Vale, el chat me pregunta, Misael, este año la Gran Canaria Classic. Entiendo que me preguntan si voy a hacer la Gran Canaria Classic. Pues, consejo. Vale, vale, vale. Eh, es una carrera de ultradistancia. Yo la he hecho ya en 2 ocasiones. Y es una carrera que verdad que requiere una preparación previa muy importante. Es para corredores con experiencia y para corredores que ya sepan enfrentarse a lo que es a lo que es la ultradistancia. Actualmente, nosotros aquí en Gran Canaria tenemos el hándicap de que no hay ninguna otra carrera que se haga durante la noche. Sí hay carreras nocturnas, pero no hay carreras como antes teníamos que salían, pues, lo que decía, estás corriendo toda la noche. Antes teníamos las Sky cuando hacía la modalidad de 84, 82, 84 kilómetros, y ahí podíamos preparar previamente la Gran Canaria Classic y hacer una noche completa en competición. Ahora hay que entrenarlo. La noche es muy complicada para mucha gente. A mí particularmente me encanta, me apasiona correr de noche, y, pero es verdad que la noche el frío siempre suele ser mayor. En Gran Canaria hay un porcentaje altísimo de probabilidades de que la noche pues llueva, haga bastante frío. Ha pasado muchos años. Este último año en concreto fue una noche de mucho frío, de mucha lluvia, mucho barro, muchas complicaciones. Entonces, hay que entrenar todas esas situaciones. Evidentemente, eso no lo elegimos cuando el tiempo va a estar de una manera o de otra, pero hay que entrenar noches, hay que entrenar con lluvia, hay que entrenar con frío, hay que entrenar con mucho calor, porque después ya durante el día la temperatura sube muchísimo. Y entre Gran Canaria o en ultradistancia, pero como hablamos en este caso de Gran Canaria, tener muy, muy, muy entrenado el tema de la alimentación. En ultradistancia es muy importante ir consumiendo alimentos continuamente porque gastamos mucho. Entonces si no somos capaces de ir cargando nuestros depósitos a la vez que se van vaciando por otro lado, es muy probable que suframos algún tipo de pájara. Es frecuente en tantas horas de competición que hay algún momento de bajón, pero no es lo mismo tener un pequeño bajón que sufrir una pájara, ¿vale? Nos quedamos zombies. A mí me pasó el primer año que la hice. eh, no sabía ni dónde estaba. Perdí un poquito la noción del tiempo, todo, probablemente por el exceso de calor y que no había comido lo suficiente. Me tocó pagar ahí un poco la novatada. Tuve la suerte de que venía un familiar mío de otra modalidad. Coincidimos un ratito con mi tío en ese tramo que me dio de comer, me mojó un poco la cabeza y me repuse. Y después pude afrontar la segunda parte de la carrera con garantía. Pero vamos a sufrir todo este tipo de adversidades y hay que estar entrenado. Y después ultradistancia es más cabeza. Hay que estar físicamente muy bien preparado, pero la cabeza no puede jugarnos malas pasadas y al mínimo contratiempo decir que nos vamos para casa. Los contratiempos van a venir y hay que superarlos y hay que afrontarlos y saber que un mal momento podemos pasar, pero que hay que seguir adelante. Entonces, tener el convencimiento desde el minuto uno de la salida que vamos a cruzar la línea de meta, marcarse pequeños objetivos, no tener en mente, me quedan 130 kilómetros, me quedan 90 kilómetros. No, no. El objetivo es el siguiente avituallamiento, el siguiente objetivo que nos hayamos marcado, tramos muy cortos, ir cumpliendo objetivos. Ahí es mucho más llevadero que pensar en lo que nos queda en las primeras fases de la carrera. Entrenar mucho. Para una ultra hay que entrenar mucho, hay que dedicarle muchas horas y cuidar que no se nos quede nada de lo que depende de nosotros descuidado. ¿Vale? Después hay factores externos que nos pueden ocasionar un abandono o podemos torcer un tobillo, nos puede sentar algo mal, pero
Ya eso no depende directamente de nosotros. Vale, así un poquito a grosso modo, eso. Eso. Pues Marcia, por aquí pregunta, ¿algún consejo especial a tener en cuenta para correr de noche? Pues un poquito esto que comentaba en relación a la Gran Canaria. Vuelvo y repito, no es lo mismo hacer una carrera tipo plenilunio, que es nocturna, pero son 15 kilómetros, a empezar a correr a las 11 o a las 12 de la noche y saber que te enfrentas a 20 y pico horas de carrera. ¿Vale? Que te va a coger una segunda noche incluso. Entonces, es muy diferente, pero entiendo que la pregunta va ahora enfocada a una carrera típica nocturna, como puede ser plenilunio, o puede ser noche mágica, además. Ahí hay que tener en cuenta que los ritmos son mucho más altos y que en la noche pues está el hándicap de la visibilidad. Importante tener un muy buen frontal, ¿vale? Yo siempre considero que hay que invertir en un buen frontal que nos ilumine bien, después tener la confianza suficiente para poder enfrentar terrenos más técnicos con poca luminosidad. El resto es más sencillo desde mi punto de vista. Las temperaturas de la noche nos facilitan el que la hidratación hay que cuidarla, pero no es tan estricto como en días de calor. La alimentación hay que tenerla en cuenta, todos estos factores, pero eso es igual que en una carrera de ella. Pero yo te diría principalmente en la noche tener en cuenta que se van en distancias cortas a ritmos muy altos con poca visibilidad. Fundamental el tener un buen calzado, que no abusemos de una playera que tenga muchos kilómetros ya, que tenga la suela ligeramente desgastada. Tenemos que ir con confianza, con un calzado que esté en plenas condiciones y un frontal potente. Esas son los dos principales factores que tendría en cuenta en una nota. Vale, espero que te he declarado. Javi, buenas noches, muchas gracias, nada, Javi, para yo un placer, siempre se lo digo, a mí me encanta esto y encantado de aportarles aquí mi granito de arena, mi experiencia y lo que pueda ayudarles. Marcia, mil gracias, entiendo que iba por ahí, por las carreras nocturnas, entonces. Y Javi me hizo una pregunta que no había visto. Acerca de los calambres, ¿se debe a la deshidratación? Vale, muy buena pregunta, Javi. Hemos tratado también. Hay un vídeo exclusivo hablando de la deshidratación, ¿vale? También en el canal de YouTube tenemos un vídeo exclusivo hablando de la deshidratación, pero es verdad que históricamente se decía que los calambres eran ocasionados por deshidratación. Cada vez está más descartada esa opción, salvo que sea una deshidratación severa, muy grande que nos afecte a nivel muscular. Pero el principal motivo por el que se generan calambres, o los dos principales motivos por los que se generan calambres, son, uno, falta de tono muscular, es decir, no se ha trabajado suficientemente la fuerza para soportar la carga a la que estamos sometiendo nuestra musculatura o el estrés al que estamos sometiendo nuestra musculatura. Entonces, si no tenemos un buen trabajo de fuerza de base, nuestro músculo sufre y nos da señales de alerta en forma de calambre. Y segundo, el que nos pasemos de rosca. También lo hemos hablado en otras ocasiones, es decir, hacemos los test, perdón, y conocemos nuestros umbrales por saber dónde tenemos que trabajar, pero hay un factor que es el segundo umbral que determina muchísimas cosas. En nuestro segundo umbral no podemos excedernos de él en competición, por una sencilla razón. Sí, vamos a suponer que a nivel de pulsaciones, nuestro segundo umbral son 170 pulsaciones. Me lo invento todo, ¿vale? Si yo me excedo de esas 170 pulsaciones, estoy llevando mis depósitos a la reserva. Es como un coche. Si yo voy en mi coche por la autopista, voy a 80, 90, el consumo de gasolina es moderado y progresivo. Si yo empiezo a acelerar y me voy por encima de 120, el consumo de gasolina es mucho más rápido, empieza a absorber mucho más. Entonces, si yo me excedo ese segundo umbral, me excedo en este caso supuesto que he puesto de las 170 pulsaciones, nuestro consumo, nuestros depósitos van a consumirse mucho más rápido. Entonces, si nosotros estamos por encima de ese umbral 10, 15 minutos en competición,
Va a variar, va a depender mucho del tipo de corredor y de muchos factores, pero aproximadamente 10-15 minutos por encima de nuestro umbral, nosotros gastamos nuestros depósitos, nos metemos en zona de reserva. Eso quiere decir que por mucho que comamos, por mucho que bebamos, no vamos a poder volver a una zona óptima para la competición. Estar en zona de reserva y no poder salir de ahí significa que hemos sufrido una pájara. Nos desfallecemos y no vamos a poder llevar nunca los ritmos para los que estamos preparados en esa competición. Y una de las señales que nos manda nuestro organismo, nos manda nuestro cuerpo cuando estamos mucho tiempo fuera de nuestro umbral, cuando estamos por encima de ese umbral, es que nos estamos pasando de rosca y pues aparecen los calambres musculares, ¿vale? Y también puntualmente puede ser por falta de adaptación, un periodo muy largo de tiempo sin entrenar, la musculatura no nos responde, ya no solo por el trabajo de fuerza, sino porque no hemos entrenado ni carrera y demás, estamos 2-3 meses parados, retomamos a unos ritmos o hacemos unos entrenamientos que no son los apropiados para ir recuperando nuestro estado de forma y aparecen esos calambres. Pero la deshidratación muy rara vez es el motivo de los calambres musculares. Vale. Ok. Espero que te haya contestado bien a la pregunta, Javi. A ver si tenemos. Gracias a ti. Un consejo, uy, me salto aquí, vamos a ver, un consejo para dolores estomacales. Vale, yo sufría pues de problemas estomacales en carrera también, en mis inicios. Rara era la carrera en la que no me sentía un malestar brutal y acababa con diarrea. Sí, antes de acabar la carrera. Yo he tenido que parar en plena carrera, vamos, buscar dónde esconderme, pero muchísimas veces, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes de los malos hábitos alimenticios que llevamos o no somos conscientes de que la alimentación que llevamos en carrera no es la adecuada para nosotros. Yo siempre recomiendo hacerse una prueba de esfuerzo por muchísimos motivos, porque tenemos nuestros umbrales detallados y 100% certeros, porque conocemos que nuestro motor, que nuestro cuerpo está en condiciones óptimas de afrontar la modalidad deportiva que estamos realizando y los retos a los que nos vamos a enfrentar. Y también porque en esa prueba de esfuerzo nos dan nuestros consumos, es decir, nuestro consumo calórico. Sabemos en ese segundo umbral, esa referencia que decía antes de la que no podemos excedernos, nosotros en esa franja inferior, que es donde competimos, pues gastamos, estando en esa franja, 1 hora de competición, tantos carbohidratos, tanta grasa, tanta proteína. Entonces sabemos que ese gasto calórico es el que tenemos que suplir con alimentación. Entonces ya tenemos datos ciertos de que lo que vamos a ingerir es lo que necesitamos, no lo que intuimos que necesitamos. ¿Vale? Entonces es importante tener esos datos. Pero después, si no podemos o no queremos hacernos esa prueba de esfuerzo, ponernos siempre en manos de un profesional, que hay muchos factores. Hay probióticos que nos ayudan a estabilizar toda nuestra flora intestinal y estabilizar esto. Hay que hacerse ciertas pruebas porque podemos tener una bacteria desde hace muchos años y no saberlo y nos afecta. Y el estómago sufre mucho en competición porque lo llevamos a situaciones límites. He tenido todo este tipo de casos. Y después el profesional de la nutrición que nos irá pues cambiando cositas que hacemos por cositas que consideran que nos pueden venir mejor y, y ir pues reduciendo estos riesgos o estos problemas estomacales que tenemos en competición. Yo, a nivel particular, estoy en manos de la doctora Paloma Suárez, que tanto para las pruebas de esfuerzo como para la nutrición, llevo muchos años con ella y me ha hecho mejorar mi rendimiento y mejorar en todos los aspectos una barbaridad. Siempre la recomiendo. Y después también nosotros en nuestro centro, mi empresa, tenemos a Alba Bernal, que es una nutricionista espectacular también, quizás no tan enfocada al deportista a nivel competitivo, pero que sí nos puede ayudar a mejorar en competición y a mejorar nuestras rutinas alimenticias. Y estamos teniendo deportistas nuestros y clientes del centro que no son deportistas unos resultados brutales cambiando pautas, porque es verdad que Alba hace unas dietas muy dinámicas, muy adaptadas a tus gustos, y entonces, pues,
quizás ponernos en manos de uno de estos profesionales nos puede ayudar a solucionar nuestros problemas estomacales. Y por aquí había otra pregunta. Benjamín, mis amigos, yo también tengo dudas sobre alimentación, suplementación para afrontar largas distancias. No desayuno antes de las carreras y me gustaría preguntarte si todo es muy generalizado o hay modo de planificar con más detalle. ¿Qué consumir para estar más de 10 horas? Entrar en fatigas y pájaras. Pregunto para saber más o menos cuándo meter hidratos, sales, líquidos, cómo tomar cafeína, magnesio y toda infinidad de cosas que veo que tomar mucha gente. Vale, pues aquí, Benjamín, prepárense la cena que vamos a estar 2 horas más hablando. No, abarcamos muchos aspectos y algunos los he comentado ahora en la respuesta anterior, pero ¿qué pasa? Que es eso, hay mucha información, hay muchos productos y hay muchísimos productos que vienen muy bien y hay muchísimos productos que no los necesitamos para nada. Y el producto que a mí me puede venir perfectamente, a lo mejor a ti no te va tan bien, el que yo necesito, tú no lo necesitas. Entonces, por eso siempre digo que lo ideal es manos de profesionales de la nutrición que lo lleven todo muy, muy estructurado. Después hay unas pautas generales que hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, la hidratación es innegociable. Cada 2 horas de competición, lo mínimo que debemos de tomar es 1 litro de líquido y siempre yo recomiendo medio litro de agua y medio litro con la bebida isotónica, los carbohidratos. Es verdad que para ultradistancia ya se van utilizando muchos otros productos que retarden la aparición de fatiga muscular, que no nos quedemos cortos de sales minerales, de electrolitos, suplementos de zinc, magnesio. Es que hay muchas cosas, pero hay que saber qué necesitamos realmente. Y la betalanina es un suplemento que está pues, obteniendo muchísimos estudios últimamente y con resultados muy positivos. Me viene muy bien a mí particularmente. Eh, Después nombras la cafeína. La cafeína ahí tiene sus pros, sus contras. Yo normalmente no la consumo, salvo en algún gel muy puntual, pero es que tampoco soy de tomar geles, sino tomo, a lo mejor yo en una carrera de 20 horas tomo 2 geles en toda la carrera. Eh, eh, Habría que, yo, si quieres un consejo, lo que yo haría si estuviera en tu situación sería primero hacer la prueba de esfuerzo, saber cuál es mi condición, luego con los datos que tengo de la prueba de esfuerzo, ponerme en manos de un profesional de la nutrición que me paute eso. Igual que un profesional del entrenamiento nos guía. Yo tengo estudios relacionados con la nutrición, tengo mucha formación de nutrición y suelo aconsejar mucho, pero hay que ver un poquito, no podemos empezar consumiendo en un soflate de 500 120 gramos de carbohidratos porque hemos visto que Kilian lleva 120 gramos de carbohidratos o un profesional Remy Bonet o el otro hacen esto, yo lo voy a hacer. No, nosotros tenemos que empezar por dosis más bajas. Pues llevo en mis entrenamientos 50 gramos de carbohidratos en el Soflac. Y pues cuando llevo 3 4 salidas y veo que me lo tolero bien, pues le aumento a 60 gramos. ¿Por qué? Porque si nuestro estómago no está acostumbrado a eso, vamos a tener problemas estomacales si metemos mucha cantidad de carbohidratos en la primera salida. O si tomamos un exceso de cafeína. La cafeína deshidrata. Si nos deshidratamos en exceso, también podemos tener problemas estomacales. ¿Protectores estomacales? Sí, no, ¿en qué momento? Pues hay que tener un plan, hay que tener un plan de carrera. Yo te puedo decir un poquito mi ejemplo, mi caso. Yo llevo un plan de carrera que suelen ser mínimo 2 folios para solo la alimentación en carrera. Lo tengo yo y lo tienen las personas que me hacen los avituallamientos externos, mi mujer, mis padres, tal. Ellos saben que en cada avituallamiento yo tengo que tomarme ciertos suplementos, tengo que cambiar los soft flash, tienen que tener esta cantidad de esto, esta cantidad de lo otro. Cada 45 minutos como sólido. Tengo un ciclo de 4 comidas, que suelen ser bolitas de arroz con pepinillo, unas galletas saladas con membrillo, a veces meto dátiles, a veces meto una barrita de estas de gominola, meto una fajita con queso Filadelfia y pavo. Eh, Todo eso es un ciclo que cada 45 minutos cumplo. Alimentación, cada 45 minutos tomo sales también en pastillas. Hay otra serie de productos como el agua marina y demás que van bien.
Yo en mi caso tomo pastillas de sales también, cada vez que como, cada 45 minutos tomo una pastilla de sales y es innegociable cada 2 horas tomar 1 litro de líquido. Eso es innegociable. Si la temperatura sube durante el día, hace mucho calor, pues lo aumentamos. Pero medio litro de agua, agua limpia y medio litro de agua con bebida isotónica, eso es innegociable. Y yo empezaría por el isotónico, el agua y algo de sólido. Y a raíz de ahí, pues ir añadiendo sales, ir añadiendo algún otro suplemento en carrera, ir probando pues, algún recovery, la betalanina, la creatina también, pero eso es más en el día a día, no en competición. Es un mundo, es que te puedo hablar aleatoriamente, el HMB es otro suplemento que también va bien en competición. Los preentrenos puntualmente en una ultradistancia se utiliza. Un preentreno normalmente nos da un plus antes de la carrera, pero en ultradistancia, pues quizás cada 40 kilómetros entre Gran Canaria, que tienes 3 bloques de 3 maratones, por así decirlo, pues al acabar cada maratón, tomarte un preentreno te da un punto. Tomarte un recovery no al acabar la prueba, sino en horas puntuales de la carrera, cada X tiempo, pues también notas cómo vuelves a cargar esos depósitos de energía y afrontas el siguiente tramo, pues de una manera mejor. Pero todo es pautarlo con conocimiento y entrenarlo. Aleatoriamente es muy complicado dar en el clavo. Vale, por ahí Borja. Hola, Misa. Boris, ¿qué tal, Boris? Sobre lo comenta de los datos que te aporta una prueba de esfuerzo para ti para trabajar con tu atleta, ¿esos datos te serían útiles o prefieres ir viendo tú los entrenos de ese atleta? Ir adaptando las zonas de frecuencia cardíaca son los datos que te van aportando los entrenamientos. Hay que combinarlo, Boris. La prueba de esfuerzo a mí me da una información valiosísima, ¿vale? Es una información valiosísima, sobre todo los umbrales en cuanto a frecuencia cardíaca y los consumos energéticos, ¿vale? Y siempre después yo voy realizando test con cierta frecuencia, cada 2, 3, 4 meses realizamos test para obtener esos datos de una manera diferente y no tan efectiva ni tan precisa como la prueba de esfuerzo, pero vemos la evolución. Es decir, si nosotros tenemos unos umbrales X y buscamos en los próximos 3 meses mejorar, que nosotros aumentemos nuestro consumo máximo de oxígeno, y a los 3 meses hago una serie de test y la tendencia que yo veo es que estamos mejorando ese consumo máximo de oxígeno, es que estamos enfocando bien los entrenamientos. Si los test que realizamos me dieran un dato diferente, pues algo está fallando. Y después esos datos me sirven para aconsejarte de forma mucho más certera todo esto que hemos hablado en las respuestas anteriores de la alimentación en carrera, de la nutrición en carrera. No es lo mismo una persona que consuma, me invento, 30 gramos de carbohidratos a la hora a umbral, que una persona que consuma 90 gramos de carbohidratos a la hora a umbral. Ahí la alimentación cambia de uno a otro, pero de manera abismal. Pues son todo este tipo de factores. La prueba de esfuerzo para un entrenador es, vamos, nos viene como anillo al dedo. Es algo que, con lo cual nos sirve para trabajar muchísimo. Pero no quiere decir que por tener esa prueba de esfuerzo nosotros no vayamos a tener que hacer test y analizar la evolución y el progreso de nuestros corredores. Pero son totalmente complementarios. No hay ningún problema por trabajar con ambas cosas. Me viene muy bien escuchar tu consejo, Misa. Muchísimas gracias a ti por estar por aquí. Y nada, cada cierto tiempo pues nos dejamos ver por aquí, subimos vídeos también al canal más cortitos y aportamos sobre todo eso, un poquito de conocimiento y bastante experiencia. Y intentamos ayudar a todo el mundo. A mí me gusta siempre, sobre todo a la gente que lleva menos tiempo, a la gente que se inicia, pues poder aclararles un poquito o allanarles el camino y aclararles las dudas que puedan tener. A ver, por aquí. Muchas gracias, Misa. Siempre un lujo escucharte. Gracias, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya llevamos una horita de charla. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Alicia, gracias. Javi, gracias. Bueno, chicos, pues veo que ya nos estamos prácticamente despidiendo todos, dando las gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, por dejarme compartir estos ratitos
y disfrutarlo. Y lo que digo siempre, la montaña es un regalo y hay que disfrutarlo, como la vida misma. Así que a disfrutar muchísimo y nos vemos por las montañas. Sí lo subimos, Ali, lo subimos al canal de YouTube. ¿Vale? A ver. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Un besito, buenas noches. A por el próximo reto, que seguro que nos va a ir mucho mejor a todos. A disfrutar de la montaña.